Dios les bendiga, buenas tardes. Yo no soy una persona de hacer muchos vídeos en directo, pero esta mañana el Señor me estaba hablando ante una situación que está viviendo España, y tenemos que saber que, incluso la Biblia nos habla de ello, que todo lo natural, primero, todo lo que se ve se hizo de lo que no se ve, ¿verdad? Y quiero compartirles este vídeo. Yo les invito a que vayan compartiendo con sus amigos, porque el Señor me habló esta mañana algo. Incluso, mira, se ha conectado mi primo Chris. Dios te bendiga, primo. Qué bueno que te has conectado, amén. Durante la conversación contigo estaba el Señor hablándome un tema muy serio. Como dije antes, todo lo que se ve fue creado de lo que no se ve, ¿verdad? Eso nos lo enseña la Biblia. Y estamos viviendo un tiempo en España, un tiempo crucial y un tiempo muy importante. Creemos que todo este tema de la independencia ha sido creado por 2 o 3 políticos en Barcelona o alguno más de Euskadi y por ahí que quieren ser independientes de España. Creemos que eso ha surgido ahora en España, ¿verdad? Pero la verdad es que no. Y partiendo desde el principio que nos enseña la Biblia de que todo lo que se ve se hizo de lo que no se ve, he llegado a una conclusión. Y es que esto es algo espiritual que está tomando poder en España. Por eso digo, atención pastores, atención líderes, atención iglesias, es muy importante que estemos atentos a lo que está sucediendo en España, ya que algunos no nos hemos dado cuenta de lo que sucede en el mundo espiritual. Por lo menos que sepamos que el mundo actual, el mundo secular, los gobiernos seculares están viviendo lo que a la iglesia ya tenía que haber sido revelado hace tiempo. Amén. Por eso digo que la iglesia es una comunidad profética. Todo lo que vaya a suceder en un país o en una ciudad, primero tiene que recibirlo la iglesia, porque la iglesia es la comunidad profética en la que recibe los planes del cielo para un país. Amén. Esa tiene que ser la influencia de una iglesia en un país. La iglesia de España, la iglesia evangélica, tenía que haber actuado de otra manera ante la situación de España. Y no estoy hablando de política, yo no me meto en política y Dios me libre de meterme en política, ¿vale? Pero sí quiero darle esta visión de lo espiritual, ¿vale? Todo lo que está pasando en el ámbito espiritual. Y le digo, y mucha gente estará en contra, ¿verdad? Mucha gente no apoyará mi visión sobre esto, pero la realidad es que no es un movimiento independentista político, no, sino que es un espíritu que está gobernando en los aires de España. Esto, como ya le digo, tiene que ser la iglesia la que lo entienda desde el prisma profético. No hay mejor cosa que entender la actualidad de un modo profético y de un modo bíblico. La Biblia, la Santa Escritura ya nos habla sobre esto, amén. ¿Qué le quiero decir a los pastores? ¿Qué le quiero decir a los líderes? El espíritu de Absalón está tomando España. Es una pena porque la iglesia, como he dicho, tenía que haberse metido en ayuno hace tiempo, tenía que haberse metido en oración. Y todo esto que está pasando, no, como le he dicho antes, no le hablo del sistema político y de lo que está sucediendo ahora, le hablo de algo espiritual. Las iglesias, hermanos, pastores, líderes, las iglesias están cayendo en división. Están cayendo en rupturas. Están marchándose grupos y grupos de iglesias. Por el motivo que sea, yo no me meto ahí. Cada iglesia tiene sus problemas, sus más y sus menos. Estoy haciendo énfasis en ese mismo punto en que se están separando. Se están separando iglesias, se están dividiendo iglesias. Yo no me meto en los motivos, pero el caso es que iglesias se están dividiendo, el caso es que iglesias se están separando, ministros se van de las iglesias por cualquiera que sea el problema. El espíritu de Absalón está tomando fuerza en España. Pastores, pongámonos de ayuno. Apóstoles, profetas, pongámonos en guerra. Esto no puede seguir sucediendo.
España está entrando en división, y no solo es una división política, esto está afectando a la Iglesia. El espíritu de rebelión, el espíritu de Absalón, el espíritu manipulador está entrando en juego en España. Pastores, tomemos cuenta de esto, ¿vale? Ya que le he dicho que es el espíritu de Absalón, quiero hablarles sobre algunas cosas sobre algunas maneras de actuar que tiene el espíritu de Absalón. El espíritu de Absalón es el espíritu de la rebelión. Le voy a hablar unas características para que ustedes puedan identificarlo en la iglesia. Abran bien los oídos y pastores y líderes, abran bien sus ojos en la iglesia para entender lo que está ocurriendo, ¿vale? Punto número 1. El espíritu de Absalón planta dudas y lanza insultos al liderazgo ordenado por Dios. El liderazgo ordenado por Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Que va a empezar desprestigiando el trabajo de los pastores y de los líderes. Así comienza el espíritu de Absalón. Pueden decir, es que mis pastores o los líderes no me desarrollan con el potencial que tengo, etcétera, ¿verdad? Punto número 2. El espíritu de Absalón, y escuchen bien pastores porque tienen que identificarlo, ¿verdad? El espíritu de Absalón utiliza la amabilidad, las dádivas y favores como medio para ganar los corazones de la gente, y se esfuerzan para construir una imagen de ellos que impresione a los pastores y a los líderes, como diciendo, aquí estoy yo y cuánto sé, porque, mira, es una pena, pero muchas veces nos encontramos con gente que se cree que lo sabe todo. Yo le llamo gente con síndrome de Adán. No necesita que Dios les enseñe nada, ya lo saben todo. Y se creen tan sabios en la palabra que usan ese conocimiento vano para demostrar a sus pastores lo que ellos saben, y lo que ellos valen, y lo que ellos hacen, o lo que ellos hicieron en el pasado, para que así sus pastores les tomen en cuenta. Número 3. Y escucha bien esto porque es muy importante. El espíritu de Absalón necesita una audiencia para prosperar. Necesita una audiencia. ¿Qué significa esto? Que el espíritu de Absalón va a buscar a gente manipulable para que le siga. Esa persona rebelde, esa persona que no está de acuerdo en nada de lo que sucede en la iglesia, va a buscar otras personas para que digan, ay, pues tienes razón. Sí, es que tengo razón. Vamos a hacer un referéndum en la iglesia. Y buscan a la gente para poder llevarse a esa gente de la iglesia o poder poner a esa gente en contra de los pastores. Eso es una señal de que el espíritu de Absalón está queriendo dividir la iglesia, está queriendo... y ya no dividir de que un grupo se marche de la iglesia, no, porque hay muchas iglesias que no se marcha nadie y aún así están divididas. ¿Cuándo me di cuenta de que una iglesia está dividida aunque no se haya marchado gente? Cuando hay dos visiones en un mismo lugar. O por ejemplo, cuando hay dos grupos en la iglesia y se nota bastante esos dos grupos. Ahí está operando el espíritu de Absalón. 4. Hace promesas que no tiene intención de cumplir, como dije antes, para ganarse a la gente, para que la gente le siga. Normalmente estas personas que buscan un grupo hace unos días yo puse un estado en Facebook y es el siguiente. El evangelista busca la salvación de las almas, predicar a las almas para que se salven. Sin embargo, el que está gobernado por el espíritu de Absalón o influenciado por el espíritu de Absalón no quiere predicar a las almas para que se salven. Lo que quiere él es abrir una iglesia y ser él el pastor. Suena fuerte, pero es así. Es así, amén. Y como esta mañana el Señor me estaba hablando sobre esto, quiero decirlo claro. Quiero decirlo muy claro y sin tapujos. Amén. Hay gente que quiere predicar las almas, pero hay gente también que lo que quiere es abrir una iglesia y ser el pastor y estar en todos los carteles, estar en todos los anuncios de congresos. Miren, yo he aprendido algo. Y es que los carteles no traen satisfacción. El visitar muchas iglesias predicando no trae satisfacción. Entonces, no se preocupe tanto por salir en los carteles. Amén. Hay mucha gente que está en segundo lugar, que es un Josué ayudando a sus pastores, es un Aarón, es un Eliseo, y está ahí ayudando en la visión y trabajando en la visión. Resiste, mire, el requisito para que Eliseo heredara el manto de Elías, ¿sabe cuál fue?
Y lo dice al final de ese versículo, luego si eso les voy a pasar el versículo si me lo piden por privado. Dice, si estuvieres conmigo hasta que yo me vaya, así le dijo Elías a Eliseo. Si estuvieres conmigo hasta que yo me vaya, hasta que el Señor me lleve, entonces sí recibirás el manto. Amén. Para no hacerlo más largo el vídeo, número 5. El espíritu de rebelión germina mucho más fácil, florece mucho más fácil en personas con falta de perdón, con alguna herida, con amargura, con algo que le hizo un hermano en la iglesia. Amén. Ahí es donde germina el espíritu de división, el espíritu de rebelión. Ahí es donde comienza a formar parte, porque hay personas que tú le haces daño y a la media hora no se acuerdan. Pero hay gente que lo guarda en su corazón y sigue un día, y otro día, y otro día, y eso causó una herida. Y ese es el escenario perfecto para que pueda germinar este espíritu de Absalón. Amén. Personas lastimadas, personas ofendidas. Número 6. El espíritu de Absalón es capaz de engañar incluso a escogidos. Escuche bien, incluso a escogidos. Los escogidos no son los que están en la iglesia, los que acuden a la iglesia y participan de un culto. Esos no son los escogidos. Los escogidos son gente que está en el ministerio, gente que está viviendo el propósito de Dios. Esos son escogidos. Y dice que donde opera el espíritu de Absalón, incluso engañarán a escogidos. Engañará a escogidos. De hecho, el consejero más sabio del rey David, llamado Ahitofel, fue engañado y manipulado por el espíritu de Absalón. Da mucha pena porque hay muchísimas iglesias que están ciegas ante esto y hoy tienen el espíritu de Absalón dentro de la iglesia operando y lo tienen en sus anchas. 7. El espíritu de Absalón tarde o temprano saldrá a la superficie para causar una rebelión. Mira, puede estar de infiltrado 1 año, 2 años, 3 años, que durante esos 3 años habrá estado mirando y mirando y mirando el mover de la iglesia, la forma de trabajar de la iglesia, pero va a haber un punto que va a salir a la superficie y va a causar rebelión, porque lo que quiere el espíritu de Absalón es menospreciar a los ordenados por Dios, menospreciarlos para así él tomar su lugar y marcharse y llevarse un grupo y abrirse su iglesia y ser el pastor, ser el que sale en los carteles. Quiero hablarles de algo muy importante y ya para terminar este vídeo, ¿vale? Etapas por los que pasan los que están influenciados por el espíritu de Absalón. Primero, espíritu independiente. Por eso le decía hace un rato que esto de la independencia de Cataluña y todo eso, que eso no es nuevo ni es algo que lo hayan creado el gobierno de Cataluña, no. Esto es algo que en España ya estaba actuando primero en lo espiritual. Recuerdo lo que dije antes, lo que se ve se hizo de lo que no se ve. Todo esto tiene un trasfondo espiritual en España, que está tomando los aires. Y nosotros tenemos que ponernos en ayuno y en guerra para vencer esto. Amén. Una actitud independiente surge cuando la persona ya no quiere servir a los que dirigen, sino que él busca su reconocimiento y su reputación dentro de ese cuerpo. Número 2. Autopromoción. La persona maniobrará para obtener el aprecio de los hombres. El espíritu de Absalón necesita que sea promocionado, que le vean, que tenga título, que salgan los carteles, como he dicho antes. Autopromoción. Tercero, orgullo espiritual. Cuando este tipo de personas, cuando las personas no lo reconocen y alaban a la persona engañada. Esta comienza a creer que es más espiritual que sus líderes. Fíjese bien porque esto se ve muchísimo. Se ve muchísimo en las iglesias. De gente que se cree más espiritual que su padre espiritual, que su pastor, que su apóstol. Y a lo mejor es verdad, pero no debería decirlo. En el momento es como la humildad. Cuando usted dice que es humilde, no sé, poco le queda de humildad. Si usted es humilde, tienen que decirlo los demás, ¿no? Que usted es humilde.
Número 4. Un espíritu ofendido. Absalón cae en un espíritu ofendido por el orgullo espiritual, cuando sus ideas no son promovidas cuando él cree que debería ser... como sus ideas no son promovidas, él se vuelve altamente ofendido y buscará gente que se pongan de acuerdo con su ofensa. Esto es muy importante. El espíritu de Absalón nunca se va a ir solo de la iglesia. Escúcheme bien, porque es muy diferente. Alguien que va a una iglesia, no está de acuerdo con cierto movimiento, lo que pasa en la iglesia, hay muchos problemas. Que no esté de acuerdo y él solo o él y su esposa se marchen y se busquen otra iglesia, es muy diferente eso a una persona que se ha ofendido, busca a alguien que esté de acuerdo con su problema. Mira esto que me han hecho, que para aquí, que para allá. Uy, pues tienes toda la razón, hermano. Y esa persona ya empieza a ser influenciada por esta persona que le ha dicho, mira lo que han hecho. Y esta persona ha conseguido hacerse un grupito. Y esa persona se ha marchado de la iglesia para abrir una iglesia ellos mismos. Ahí está el espíritu de Absalón, el espíritu de rebelión, el espíritu de división, el espíritu de falta de sometimiento a las autoridades puestas por Dios. Porque no estoy hablando de cualquiera que ha cogido un local y ha abierto una iglesia, no. Yo estoy hablando de autoridades puestas por Dios. Tu pastor ordenado, tu apóstol ordenado o tu responsable en caso de algunas denominaciones de España, son autoridades puestas por Dios. Y el espíritu de Absalón no va a atacar al hermano que se sienta al lado, no va a atacar al hermano que está llevando el kiosco, no va a atacar a un hermano que viene solo los domingos a la iglesia, no. El espíritu de Absalón quiere atacar a la cabeza de la iglesia, quiere atacar al pastor, quiere atacar a la familia pastoral, quiere atacar a los líderes. Por eso es muy importante, hermanos, porque el espíritu de Absalón no se va a llevar, como he dicho antes, a un hermano que pisa la iglesia cada 15 días. El espíritu de Absalón va a querer llevarse a líderes de la iglesia con él para así destrozar la iglesia. El propósito del diablo es destruir la iglesia. Número 5. El espíritu crítico. Casi todas las decisiones de los líderes son cuestionadas y socavadas delante de la gente. Haces una reunión de líderes, una reunión de obreros, expones una idea para llevar a cabo y el que está influenciado por el espíritu de Absalón es el que siempre dice yo no estoy de acuerdo y le ve todas las cosas malas a los planes de los dirigentes puestos por Dios en esa iglesia. Número 6. El espíritu competitivo. Voy rápido. Absalón se ve a sí mismo en competencia con el liderazgo. Esto es muy importante. Una iglesia, como su propio nombre indica, es una iglesia, un cuerpo y una visión. No puede haber dos visiones dentro de una iglesia. ¿Por qué? Porque el que esté un poco influenciado por estas cosas va a tomarse como una competitividad. Una iglesia, como dice la palabra, son muchos miembros de un solo cuerpo, ¿verdad? Cada persona cumple su función para que esa iglesia vaya más arriba y consiga más cosas para el Señor y vaya a un nivel superior, ¿vale? Pues estas personas lo que hacen es ver competencia. No añaden a la iglesia, sino que hacen dos grupos dentro de una iglesia para competir entre ellos. Eso es el espíritu de Absalón. Número 7. Siembra contienda y división. Absalón lleva sus ofensas a muchas personas de la iglesia y también las difunde, no solamente con gente de la iglesia, sino también fuera de la iglesia, para que los demás vean que cuando él se marche de la iglesia, el malo no era su pastor. O sea, el malo no era él, sino que era su pastor. Toda la culpa la tenía el pastor, toda la culpa la tenían los líderes, y eso no es así. Como he dicho antes, hay gente que sale por visión y hay gente que sale él, su mujer y sus hijos. Si no estás de acuerdo, bueno, por mí todo correcto, no hay ningún problema. Pero hay gente que quiere formarse su grupillo y ahí es cuando caes, cuando haces las cosas mal, que te llevas todo el grupo para sacarlo de la iglesia. Amén. Número 8. Acusar al liderazgo. Siempre acusan al líder y a los pastores. Voy más rápido. Y el último punto es espíritu infiel y división. Ahí es donde ya se reveló
totalmente el espíritu de Absalón. Absalón siente que muchos lo están siguiendo, por lo cual audazmente lleva su deslealtad a la luz pública. En este punto los líderes toman conciencia de su grupo de descontentos. Ahora las personas se ven obligadas a elegir entre los líderes de la iglesia. Fíjese qué cosa, ha planteado su problema de tal manera que ha creado dos iglesias dentro de una iglesia, dos grupos, ¿verdad? Y ahora la iglesia es que es similar o muy parecido a lo que está sucediendo con los gobiernos hoy día. Ha convencido a tanta gente que ya ha hecho dos iglesias dentro de una. Y ahora la iglesia que estaba bien con el pastor se está viendo obligada a elegir entre su pastor o esta persona que se ha levantado en contra de todo el sistema de la iglesia. Hermanos, pastores, líderes, obreros, tengamos muchísimo cuidado con lo que está sucediendo en España. Le repito, no es algo que se hayan inventado 4 independentistas en Cataluña ni en alguna autonomía de España. No es algo que se hayan inventado ellos. Es algo espiritual que se está moviendo en los aires. Por eso le estoy diciendo que tome cuidado, iglesia. Póngase en ayuno para que Dios abra sus ojos espirituales y pueda ver lo que está sucediendo en España. Observe bien a sus líderes. Le animo a los pastores a que no sean pastores de miembros, que sean padres de hijos. Amén, porque un hijo raramente va a traicionar a su padre, raramente va a dividir su propia casa. Hay gente que tiene el sello propio de la casa. Yo estoy más interesado en tener hijos espirituales que en tener miembros de la iglesia. Amén. Tengan cuidado con las conspiraciones. Tengan cuidado. Pongámonos en ayuno, en oración, para combatir esta lacra que está dividiendo a muchísimas iglesias. Muchísimas iglesias, hermanos. Así que nada, les saludo y creo que esta advertencia era necesaria. Amén. Yo no soy de hacer muchos vídeos en directo, pero hoy lo veía necesario. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios les prospere en todo. Amén. Un saludo.